Mi hermano manipulador estaba robando a nuestra madre moribunda, así que lo denuncié y ella lo echó. Volvió a robarle, así que esta vez llamé a la policía y fue entonces cuando mi madre me reveló un asqueroso secreto sobre él. Mi madre se estaba muriendo de cáncer de pulmón y recuerdo que descubrí a mi hermano robándole los parches de opiáceos que necesitaba para aliviar el dolor. Le pedí que me dijera qué estaba haciendo y, aunque al principio lo negó, seguí presionándole hasta que, al final, fue demasiado para él y soltó, vale, los estoy robando y, ¿sabéis qué? Lo hago todas las noches. Cada vez que se acuesta, entro, le doy un beso en la frente y le doy las buenas noches, ¿mami? Luego meto la mano debajo de su cama y robo unos cuantos más. ¿Es eso lo que querías oír? Pero no era eso. Incluso llegó a convencer a nuestra mamá de que estaba extraviando sus parches y la ayudó a buscarlos. Le pregunté por qué y me explicó que los está vendiendo, ya que al parecer debe dinero a gente muy mala. Su lógica era que mamá iba a morir de todos modos, así que mejor salvar su propia vida. Según él, es lo que ella querría. Ese fue el momento en que perdí los nervios y empecé a gritar. Le llamé patético, cobarde y asquerosa excusa de hijo, y fue entonces cuando la puerta se abrió y entró nuestra madre. Parecía débil y frágil, y supe que la verdad la aplastaría en ese momento. Empezó a preguntar sin descanso qué estaba pasando. Yo guardé silencio, pero ella me exigió que se lo contara. Miré a mi alrededor y le dije en voz baja que Henry le estaba robando sus parches y planeaba venderlos por dinero. La expresión de su cara me dolió en el alma. Nunca la olvidaré. Se le llenaron los ojos de lágrimas y miró a Henry, que miraba al suelo, avergonzado. Ella le preguntó si era verdad, y él se quedó parado y asintió. Intentó explicarse. Mencionó que estaba muy metido y asustado, pero no sabía a qué se refería. ¿Hondo en qué? Vi cómo se le rompía el corazón delante de mí. Sacudió la cabeza y las lágrimas corrieron por su cara. Hay un largo silencio. Henry no tiene una respuesta. Se quedó allí de pie, con cara de niño pequeño al que han pillado haciendo algo malo. Mamá acabó volviendo al salón, pero no sin antes lanzarle a Henry una última mirada de decepción. Estaba demasiado enfadada para sentir lástima por él. No podía creer que hiciera algo así. Los días siguientes, Henry y yo apenas nos hablamos. Y cuando lo hacíamos, era frío e incómodo. Estaba enojado con él. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que tenía que haber algo más en la historia. Henry siempre había sido un desastre. Pero esto era un nuevo punto bajo, incluso para él. Así que empecé a indagar, tratando de averiguar lo que realmente estaba pasando. Henry siempre había sido el tipo de persona que podía salirse con la suya. Era el alma de la fiesta. Pero el encanto solo podía llevarte hasta cierto punto. Descubrí que pasaba mucho tiempo en un casino a 1 hora de aquí. Al principio, pensé que tal vez solo iba allí para desahogarse, pero luego me enteré de que estaba jugando. Mucho. No solo estaba un poco endeudado. Debía miles de dólares a gente que frecuentaba el casino. Supuse que eran usureros. Sabía que no lo dejarían ir si no pagaba. Entonces comprobé las cuentas de mamá y vi que habían retirado grandes sumas de dinero. Comprobé quién era el destinatario y estaba en blanco y negro. Mi hermano no solo le estaba quitando los analgésicos, sino que estaba desviando dinero de su cuenta para financiar su adicción, cuando ella ya tenía problemas para pagar las facturas médicas. Siempre estaba entrando y saliendo de las citas para tratar su cáncer, y los copagos estaban vaciando su cuenta lenta pero inexorablemente, sobre todo ahora que ya no podía trabajar. Tenía que hablar con Henry. No podía permitir que siguiera saliéndose con la suya, fuera cual fuera su razonamiento. Cuando me enfrenté a él por eso, lo hice en la cocina una noche, tarde, porque sabía que era un gran comilón. Lo acorralé mientras se preparaba un bocadillo. Le dije que teníamos que hablar y le conté todo lo que sabía. Henry se quedó helado y dejó caer el cuchillo que sostenía sobre la encimera. Por un segundo, pensé que iba a negarlo todo, pero luego confesó. Fue como si toda la lucha hubiera desaparecido de él. Después de soltarlo todo, se disculpó. Dijo que no quería llegar a este extremo y que creía que podía controlar su adicción, pero que ahora no sabía qué hacer. Me dijo que acabarían con él si no les daba su dinero antes del mes que viene. Se dejó caer en una de las sillas de la mesa de la cocina y se tapó la cara entre las manos. Me quedé mirándole. Quería sentir lástima por él, pero no podía. No después de lo que le hizo a mamá.
Le dije que tenía que irse. No podía quedarse aquí y seguir robándole a mamá. Henry no discutió. Se limitó a sentir, con cara de derrota. Recogió sus cosas y se fue. Y por un momento, sentí un pequeño alivio. Al menos no estaba aquí para causar más problemas. Pero ese alivio no duró mucho. La salud de mamá empezó a empeorar. El cáncer se estaba extendiendo y los parches ya no eran suficientes para aliviar el dolor. Estaba en constante agonía, y no había nada que yo pudiera hacer para ayudarla. Me aplastaba verla sufrir así. Me pidió que perdonara a Henry, pero no pude. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, me hervía la sangre. Intenté centrarme en cuidar de mamá, pero era difícil. La rabia acababa con mi cordura. Unos días después, oí un ruido en casa. Era tarde y todos deberían estar durmiendo. Me levanté y fui a ver, y me encontré a Henry corriendo por la casa y tirando cosas en una bolsa. Metió todos los aparatos electrónicos que encontró y todos nuestros objetos de valor en su saco. Después de rebuscar entre mis cosas, intentó robar más cosas de mamá. Joyas, dinero, cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Vi rojo. Le agarré el brazo y le aparté de la cómoda. Le grité y me dijo que lo sentía y me rogó que le diera otra oportunidad. Dijo que necesitaba el dinero esa noche o estaría acabado. No me importó. Le dije que llamaría a la policía. Me suplicó que no lo hiciera y dijo que sus dueños vendrían por nosotros si lo hacía. Estuve a punto de creerle, pero cogí el teléfono y marqué de todos modos. Pero antes de que pudiera pulsar llamar, la voz de mamá resonó en el pasillo. Utilizó toda la fuerza de su cuerpo para decirnos que paráramos. Estaba de pie, apenas capaz de mantenerse erguida, con la cara torcida por el dolor. Verla así, saber cuánto está sufriendo, rompió algo dentro de mí. Tenía que protegerla. Llamé a la policía, vinieron y se llevaron a Henry. Mientras se lo llevaban a rastras, me miró, traicionado. Con Henry en la cárcel, la casa estaba más tranquila. El estado de mamá parecía empeorar día a día. Los médicos dijeron que no podían hacer nada más. Yo veía que pendía de un hilo y lo único que podía hacer era intentar que estuviera lo más cómoda posible. Una tarde, sentado junto a su cama, me dijo que quería que pasáramos un día juntos, los dos solos. Me sorprendió lo débil que había estado últimamente, pero aquel día parecía estar mejor. Parecía llena de energía, hacía mucho tiempo que no la veía así. Quería visitar algunos de mis lugares favoritos de cuando era niño, que hacía años que no visitábamos. Empezamos el día en la vieja heladería del centro, con las cabinas desgastadas y la campana que tintineaba al entrar. La misma señora que nos había atendido cuando yo era pequeño seguía detrás del mostrador. Tenía la cara más arrugada y el pelo canoso. Nos dio 2 cucharadas de nuestros sabores favoritos. Nos sentamos en la mesa de siempre, junto a la ventana, y por un momento me sentí como si tuviera 10 años otra vez, riendo con mamá mientras el helado caía por el cucurucho. Después fuimos al parque donde solía jugar de niño. Los columpios seguían allí, pero ahora parecían más pequeños. Caminamos por el sendero y, al pasar por la antigua zona de juegos, nos vinieron a la memoria los recuerdos de los días de verano llenos de risas y rodillas raspadas. Después de un día lleno de éxitos, volvimos a casa y la ayudé a entrar en el salón. Respiró hondo y me dijo que tenía noticias que contarme. Los médicos le habían dicho que el cáncer era más agresivo de lo que habían pensado y que no le quedaba mucho tiempo. Sentí que se me hundía el corazón. Toda la alegría que sentí durante nuestro día me fue succionada. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Me apretó la mano y me dijo que tenía que pedirme algo importante. Quería que perdonara a Henry. Sabía lo que había hecho, pero no quería dejar este mundo con sus hijos enfrentados. Dijo que entendía lo enfadado y dolido que estaba, pero me pidió que intentara, por su bien, dejarlo ir y encontrar la manera de perdonarle. Era su último deseo y lo que más quería. Entonces me pidió que la perdonara. Le pregunté por qué. Le dije que no me había hecho nada malo y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Me dijo que tenía que confesarlo de mi padre. Nuestro padre nos dejó cuando yo tenía 5 años y Henry 3. No entendí por qué se fue, pero lo odio desde entonces. Me confesó que no nos dejó porque no nos quisiera. Se fue porque estaba metido en un buen lío, ya que tenía problemas con el juego, igual que Henry.
Lo echó para protegernos de la gente que iba tras él. Le pregunté por qué no nos lo había dicho y me dijo que no quería que sintiéramos que había elegido su adicción antes que a nosotros. Luego dijo que tampoco quería que nos preocupáramos. Pensó que si no lo ocultaba, creceríamos sin el dolor de su presencia, y ahora veía que estaba equivocada. El peso de sus palabras se hizo sentir y me di cuenta de que Henry estaba siguiendo los pasos de nuestro padre. Estaba atrapado en el mismo ciclo de adicción, y mamá intentó protegernos de él, pero ya era demasiado tarde. Unos días después, la salud de mamá empeoró. La llevé corriendo al hospital, pero estaba claro que no podían hacer nada más. Falleció en paz, pero la pérdida me resultó insoportable. En su funeral, me llené de rabia y tristeza. Henry salió de la cárcel para asistir, y cuando le vi, todas las emociones que había estado conteniendo salieron a la luz. Le dije que no podía creer lo que le había hecho. Le robó a nuestra madre moribunda. Henry parecía vacío. Tenía los ojos brillantes. Intentó disculparse y explicarme que había aprendido la lección, pero no pude oírlo. Me dolía demasiado. Le dije que no quería volver a verle, y su cara bajó aún más que antes, pero no me importó. Le di la espalda y me marché. Después del funeral, decidí apartar a Henry de mi vida para siempre. Las semanas se convirtieron en meses e intenté seguir adelante con mi vida, pero no fue fácil. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mamá, la mirada de dolor y traición cuando se enteró de lo que había hecho Henry. Intenté concentrarme en cualquier cosa que me hiciera olvidar lo ocurrido. Empecé a ver a un terapeuta, con la esperanza de que me ayudara a superar la rabia y el dolor. Me ayudó un poco, pero aún hay una parte de mí que no puede olvidar lo que hizo Henry. No podía perdonarlo, por mucho que quisiera. No dejaba de pensar en lo que decía mamá, en cómo papá tenía el mismo problema, en cómo ella intentaba protegernos de él. Pero eso no hacía más fácil aceptar lo que había pasado. Henry intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. Envió cartas desde la cárcel. Las leí, pero no respondí. Sabía que lo sentía, pero eso no cambiaba lo que había hecho. Con el tiempo, las cartas dejaron de llegar. No sabía si había renunciado a intentar arreglar las cosas o si había aceptado que yo no quería tener nada que ver con él. Un día, recibí una llamada del alcaide de la prisión donde estaba Henry. Me dijo que Henry se había metido en una pelea y que estaba en el hospital. Colgué el teléfono y, durante un buen rato, me quedé sentado mirando a la nada. Una parte de mí quería correr al hospital para ver si Henry estaba bien y asegurarme de que no estaba demasiado malherido, pero la otra parte de mí quería ignorarlo y fingir que nunca había recibido esa llamada. Al final, no hice nada. No fui al hospital ni llamé para ver cómo estaba. Un día, recibí otra carta por correo. Era de Henry. Estuve a punto de tirarla sin leerla. Pero algo me detuvo. La abrí. Y dentro había una sola hoja de papel con unas pocas palabras escritas. Decía, lo siento. Te quiero. Por favor, perdóname. Me quedé mirando las palabras durante un buen rato. Sentí un nudo en la garganta. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Decidí que era hora de perdonar a Henry. No por él, sino por mí. Cogí un bolígrafo y una hoja de papel de mi escritorio y le escribí una carta. Decía, querido Henry, recibí tu carta. He pensado mucho en lo que escribiste y he decidido perdonarte. Pero esta es la última vez que sabrás de mí. Necesito seguir adelante con mi vida. Y eso significa dejar ir el pasado. Y dejarte ir. Quiero que sepas que te he perdonado. Y creo que mamá querría que lo dejara ir. Ella me pidió que te perdonara. Y aunque me ha llevado todo este tiempo, lo estoy haciendo ahora. Espero que puedas encontrar una manera de seguir adelante también. De vivir tu vida de una manera que haga sentir orgullosa a mamá. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Pero quiero que sepas que has sido perdonado. Espero que puedas encontrar algo de paz en eso. Cuídate. Se me senté después de terminar la carta. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. Doblé la carta, la metí en un sobre y se la envié a Henry. Al sellarla, supe que era el final del camino para nosotros. Envié la carta al día siguiente. Después de eso, traté de alejar a Henry de mi mente. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos de TRJ. No olvides darle me gusta
suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.